La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su amor y en su misericordia Él nos permite esta oportunidad de poder compartir la palabra que es poderosa para salvación a todo aquel que cree, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde donde quiera tú nos estés sintonizando, una vez más reitero y te digo bienvenido. Vamos a abrir el libro santo y extraer el rema del Espíritu. Y estoy seguro que Dios quiere aplicarlo a tu vida y a los tuyos, porque Dios tiene propósito contigo. Así que en el nombre del Señor vamos a disponernos y a recibir la santa palabra. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Muy bien, amados, pueden ponerse cómodos y vamos entonces a avanzar con esta instrucción de nuestro Dios. Ustedes saben que estamos hablando de este mensaje que tienen en pantalla: confirmados en la verdad presente. Quiero decirles, amados, y cada vez que he pasado lo he dicho, la verdad es eterna, porque Dios es eterno. Y la verdad es Dios. Todo lo que es Dios es verdad. Todo lo que es Dios es verdad, porque la verdad es eterna. Entonces, amados, hoy, como ustedes ven en pantalla, yo voy a compartir un aspecto que también es muy importante y que tiene que ver con la remisión de los pecados. La remisión de los pecados. Ustedes recuerdan la vez pasada que nosotros compartimos un aspecto que tenía que ver con lo que Dios hace con los pecados de aquellos que genuinamente se arrepienten. ¿Ustedes recuerdan eso? Y que estuvimos hablando lo que dice la Escritura, que Dios nunca más se recuerda de ellos. Dios nunca, jamás se recuerda del pecado de su pueblo. Entonces, amados, voy a leer con ustedes para avanzar en Hebreos capítulo 10, los versículos 18 al 25. Aquí vamos a, desarrollar este aspecto, la remisión de los pecados. Dice la Escritura en Hebreos 10, 18 en adelante: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Un momentito. Si quiere, coloquen el 17 para que entendamos a qué se refiere. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces ahora sí el 18, pues donde hay remisión de estos, es decir, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Sigue, por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, que el Señor fiel nos bendiga. Primero estudiemos la palabra remisión, porque vamos, como he dicho, vamos a hablar del aspecto, la remisión de los pecados. Esta palabra remisión en el griego significa el acto de liberar completamente a alguien de la culpa. Remisión es el acto de liberar completamente a alguien de la culpa, la deuda o la esclavitud del pecado. Eso es lo que significa remisión, el acto de liberar completamente a alguien de la culpa, la deuda o la esclavitud del pecado. Vamos a ver en Mateo capítulo 26 en el verso 28. Mateo 26 en el verso 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿qué dice? Para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Y podemos leer también Efesios 1:7. Es la misma palabra que nosotros hemos leído en Hebreos 10, en el verso 18. Remisión. Estoy viendo la palabra griega. Entonces dice Efesios 1:17, en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí la palabra el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Remisión es también perdón. Muy bien. Entonces, amados, voy a ampliar un poquito más leyendo con ustedes una palabra que es muy importante. Y es Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice aquí, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí tenemos una palabra también importante, que es la palabra justificados, que en este verbo significa declarar justo, también significa considerar justo, significa justificar, es decir, declarar a alguien en posición correcta ante la ley. Eso significa justificados, declarar que alguien está en posición correcta ante la ley. Pero también justificar significa absolver, declarar inocente, como en un tribunal, cuando se le declara inocente. Ahora, ¿cuál es el uso bíblico que se le da a esta palabra justificados del verbo justificar? Bueno, se usa en el sentido forense, es decir, el sentido judicial, como un juez que declara a alguien justo. Ahora, no porque sea justo por sí mismo, eso es muy importante, sino porque ha sido declarado así legalmente. Esa es la idea de la palabra. Recuerden que es Dios quien justifica. Es Dios quien justifica, no el hombre. Es Dios quien justifica, no el hombre. Les voy a dar el pasaje bíblico porque necesito cada palabra que digo afirmarla con la Biblia, porque de eso es que somos nutridos y alimentados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y lean ustedes, Dios es el que justifica. Así que es Dios quien justifica, no el hombre. La justificación es por fe y no por obras. Y eso también es importante entenderlo. La justificación es por fe y no por obras.
Y ahí sí podemos leer Romanos 3 en el verso 28. Romanos 3, verso 28 dice: concluimos pues que el hombre no es justificado, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así que entonces, ¿por qué yo estoy viendo esta palabra justificado? Porque resulta que está estrechamente relacionada con la remisión de los pecados, que ese es el aspecto que estamos estudiando. Y aquí quiero leer en Hechos 13, en los versos 38 y 39. Estoy dándoles citas bíblicas para fortalecer esta idea y después vamos a avanzar. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí está la palabra, perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Para mí esta palabra es fundamental. Otra vez el 38, ahí donde ustedes ven que dice que por medio de él, es decir, de Jesucristo, dice, se os anuncia perdón de pecados, o sea, remisión de los pecados. Y ahora dice el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mis hermanos, vamos a colocar una vez más el primer pasaje, que es Hebreos 10, 18. Ruego a los hermanos que me sigan. Como ustedes ven, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La promesa del perdón bajo el nuevo pacto significa que ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay ofrenda porque con una sola ofrenda se logró lo que se quería. Con una sola ofrenda, ¿qué fue lo que se logró? Hacer perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Y como ya el asunto del pecado está resuelto para con Dios, entonces ya no se necesita más ofrenda. Que eso es lo que dice. Pues donde hay remisión de esto, es decir, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más ofrenda por el pecado. Con esas palabras, ya no hay ofrenda por el pecado. El autor concluye lo que podríamos llamar la sección doctrinal de la epístola. Estoy hablando de la epístola a los hebreos. Quiere que estas palabras queden, o sea, esa es la intención del escritor. Él quiere que estas palabras queden resonando en nuestros corazones y mentes al apremiar ahora sobre nuestras obligaciones prácticas. Sobre nuestras obligaciones prácticas. Entonces estamos entendiendo la palabra remisión, que tiene tremenda conexión con la palabra justificación. Entonces, la remisión es perdón, es declarar a una persona perdonada, está perdonada. Amén. Muy bien. Ahora dice el versículo 19. A mí me gusta porque comienza diciendo, así que, haciendo alusión a lo que anteriormente se dijo. Así que, o sea, y yo también busqué esa palabra porque me gusta ampliar. Así que también significa por lo tanto, también significa de acuerdo a, también significa entonces, o también por eso, es muy importante. Así que, es decir, por lo tanto, por lo que he venido enseñando, hermanos, teniendo libertad. O sea, por eso es que tenemos libertad. ¿Por qué es que tenemos libertad? Porque hemos sido redimidos, hemos sido
redimidos, hemos sido justificados. ¿Qué significa justificar? Declarar a una persona inocente. Alguien pagó su deuda. Esa persona es libre, hay que declararla libre. Por eso el texto dice así que, hermanos, teniendo libertad. O sea, ustedes son libres ahora para entrar en el lugar santísimo, para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos conciencia de pecado. Si usted ha seguido con... Ahora, yo estoy hablando de los hermanitos, no de los primitos, no de los primos de Judas. Yo estoy hablando aquí de los hermanos, haciendo alusión a la iglesia, a los que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Nadie más. O sea, nadie más. Por eso ustedes vieron que leí en Hechos, claramente dice a los que creen en Él. Y no estoy hablando del creer de los demonios, ni el creer del diablo, que ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios y todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del creer que se aferra, que se identifica con Él, que se une a Él, que ha sido crucificado con Él para entonces ser resucitado con Él. Hago esa aclaración porque es importante. No vaya a ser que alguien diga, bueno, entonces yo como ya soy declarado inocente. Hay gente que es así. Entonces es muy importante la aclaración. Eso le pone el balance al mensaje. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo genuinamente, entonces tú tienes todo lo de Cristo a tu favor, todo lo que es Cristo a tu favor. Y por eso estamos hablando de la verdad presente, de confirmados en la verdad presente, que ese es el contexto del apóstol Pedro. Él está hablando de lo que es presente para nosotros, para este tiempo. Diríamos desde Cristo para acá, para este tiempo. Así que por lo tanto, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar de Dios. Cuando pensamos en el lugar santísimo, de inmediato hay que conectarse con el Antiguo Testamento para entender el lugar santísimo. Ya ustedes saben, los atrios del Señor, lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí no dice que nosotros tenemos libertad para entrar a los atrios, ni siquiera al santo, dice al santísimo. O sea, lo más íntimo de Dios. Y también el escritor de Hebreos a esto lo llama el trono de la gracia. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia, que es el mismo lugar santísimo, que es el lugar donde Dios está. Y eso es muy importante. Más adelante vamos a ver. Así que entonces, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y cuando dice aquí por la sangre de Jesucristo, es muy importante entender que esto tiene una intención y que está hablando de los atrios, porque en los atrios es el lugar del derramamiento de la sangre. Era ahí el lugar de los sacrificios. Ese lugar estaba lleno de sangre de los sacrificados. Cada persona llegaba con su sustituto, con el animalito que iba a sacrificar, porque eran los animales quienes eran los sustitutos. Los animales tomaban el lugar de las personas. Entonces la persona llevaba el animalito y una vez que lo presentaba le ponía las manos sobre la cabeza como transfiriéndole la culpa. Y de alguna manera la persona quedaba inocente, por lo menos por ese año, aunque ellos siempre tenían conciencia de pecado. No así nosotros, porque nuestro sumo sacerdote se sentó. Ustedes saben que el sumo sacerdote, en el contexto del Antiguo Testamento, ellos entraban y no se sentaban, porque ellos tenían que salir de ahí. Y ya ustedes saben qué podía pasar también, que si aquello no era conforme a Dios, el sumo sacerdote moría. Y tenía, por eso él iba con una cuerda, atado con una cuerda y unas campanitas en sus vestidos.
¿Te imaginas la felicidad que sentía el pueblo cuando empezaba a oír? Ahí había un silencio tremendo. En el momento de ese ritual donde entraba el sumo sacerdote. Ustedes saben que ese lugar santísimo era un cuarto oscuro. Ahí no había ninguna luz artificial. No estaba ni siquiera el sol. Ahí no estaba el candelero. Ahí era un lugar oscuro. Pero llegaba un momento donde Dios manifestaba su gloria y aquella habitación se llenaba de la luz de Dios. De antemano que de alguna manera el sumo sacerdote asimilaba de la luz de Dios. Entonces es importante tener esa conexión, pero ellos no se sentaban, ellos estaban de pie. ¿Saben por qué? Porque el próximo año tenía que volver a entrar. No así nuestro Señor Jesucristo. Él entró y se sentó una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo me di a la tarea de buscar esa palabra libertad en el original. Y esa palabra libertad en el original, lo que significa o a lo que se refiere es a la valentía espiritual. Libertad es valentía espiritual para acercarse a Dios gracias a Cristo. Eso es lo que dice en la palabra original para libertad. En el griego se refiere a la valentía espiritual para acercarse a Dios gracias a Cristo. ¿Qué se necesita? Valentía espiritual. Pero también es importante entender que esta palabra aquí, la palabra griega para valentía, no es arrogancia, no es arrogancia, sino que la idea es que tiene la confianza humilde. Es decir, esa confianza humilde que brota del entendimiento de nuestra posición en Cristo. Valentía espiritual es confianza humilde, porque se entiende la posición que tenemos en Cristo. Vean cuántas cosas hermosas por el Espíritu estamos diciendo. ¿Qué significa? Así que, bueno, por lo tanto, o sea, como ya hemos sido redimidos, entonces tenemos libertad. Es decir, tenemos la valentía espiritual, que es entonces, amados, la confianza humilde que brota del entendimiento de nuestra posición en Cristo. Porque entiendo la posición que tengo en Cristo, puedo entrar en humildad, revestido de Cristo, y sé que entonces siempre voy a ser bienvenido delante del trono de la gracia, porque voy en Cristo. Eso es la verdad presente, que ahora puedo entrar porque tengo la libertad, porque entiendo la posición que tengo en Cristo. Yo no entro por mis propios méritos, yo no entro por mis obras ni por mis sacrificios. Yo entro, mi querido hermano, por lo que se me ha sido adjudicado, por lo que se me fue otorgado, por la legalidad que tengo en Cristo. El versículo 20, por favor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mis hermanos, nuestro allegamiento es por el camino nuevo y vivo, no es otro camino, es por ese camino que es nuevo y que es vivo. Y aquí nuevo puede tener el sentido de recién inmolado o recién hecho.
por ese camino nuevo. Es un camino nuevo, un camino recién inmolado o recién hecho. Y cuando dice vivo, para referirse a Jesús, o parece referirse a Jesús en resurrección, y por ello a un Salvador vivo. Es un camino nuevo y vivo. Ahora, este camino fue abierto a través del velo. Y dice aquí, esto es de su carne. De manera que esto enseña claramente que el velo entre las dos secciones del tabernáculo era un tipo del cuerpo de nuestro Señor. Ahora, para que pudiésemos tener entrada a la presencia de Dios, el velo había de ser rasgado. El velo debía de ser rasgado, es decir, su cuerpo había de ser quebrantado en la muerte. Era necesario que su cuerpo fuese quebrantado en la muerte. Esto nos recuerda que no podemos acercarnos mediante la vida sin pecado de Cristo, sino solo por su muerte vicaria. Solo por su muerte vicaria. Él muere como sustituto. Por eso es que reiteradas veces digo que nosotros tenemos a Cristo como nuestro sustituto inmaculado. Hermano mío, solo podemos entrar por las heridas de muerte del Cordero. ¿Qué yo dije? Solo podemos entrar por las heridas de muerte del Cordero. Así que cada vez que acudimos a la presencia de Dios en oración o adoración, recordemos que el privilegio fue adquirido por nosotros con un coste inmenso. Yo les he dicho a ustedes y quiero reiterar, toda oración o toda adoración tiene que comenzar en los atrios. Tenemos en ese lugar que identificarnos con el Cordero, el que iba a ser inmolado, el que iba a derramar su sangre, ¿para la qué? Para la remisión de los pecados. Era necesario que el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Por eso es que Jesús reprendió a Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque lo quería detener y que no fuera a la muerte, a la cruz. Era necesario su muerte. Era necesario que el velo se rasgara de arriba a abajo. ¿Para qué? Para abrir un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para que hoy podamos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. Ahora podemos entrar confiadamente hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado, porque el cuerpo fue quebrantado. ¿Lo entiendes? Por un camino nuevo y vivo. ¿En dónde debe comenzar toda oración? En los atrios. En los atrios. Para identificarnos con el Cordero, es decir, con Cristo. Nunca olvides eso, por favor. Hay personas que lo han olvidado y tristemente más tarde han sucumbido, han caído, se han quedado en el camino porque lo olvidaron. Nosotros todo lo que somos es en Cristo. Y eso es lo que quiere decir Pedro cuando habla de confirmados en la verdad presente. Él dice: aunque yo sé que ustedes lo saben, que están confirmados en la verdad presente, pero yo voy a seguir insistiendo en esto para que no lo olviden, para que lo tengan presente. Por eso es una verdad presente. Por eso Cristo tiene que estar en tu mente. Cristo tiene que estar en tu corazón. Cristo tiene que estar en tu vida constantemente. Voy a tirar esta red en el nombre de Cristo. Voy a ir a hacer unos mandados a la ciudad en el nombre de Cristo. Se van a llenar las redes si tenemos esas convicciones. Así que entonces, amados, tenemos tremendo privilegio, pero también es importante entender que este privilegio tuvo un costo inmenso. Ustedes saben que la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y Cristo realmente lo que derramó fue su vida. Él derramó su vida. ¡Wow! Eso es tremendo.
Verso 21, por favor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y me gusta porque dice sobre la casa de Dios. Hermanos, ustedes saben que nosotros somos sacerdotes. En el nuevo pacto, toda la iglesia ha sido constituida un linaje real, un real sacerdocio. Vamos a leerlo un momentito. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que me interesa en este pasaje ahora mismo es que somos un linaje escogido, real sacerdocio. Reales porque somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y esto gracias a Cristo, como ya he dicho, Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Vean aquí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso yo les digo que en el nuevo pacto todos somos reyes y sacerdotes. Y en el contexto que estamos estudiando, todos somos sacerdotes. Hombres y mujeres somos sacerdotes. La iglesia toda, ya dije, que es un pueblo de sacerdotes. Así que entonces, aunque nosotros somos sacerdotes, seguimos necesitando de sacerdote. Regresen al pasaje que estamos estudiando, por favor. Oigan aquí, y quiero que usted lo diga. Aunque nosotros somos sacerdotes, seguimos necesitando de sacerdote. Dígalo, dígalo. Aunque nosotros somos sacerdotes, seguimos necesitando de sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Diga, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y oigan lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes cuál es el presente ministerio de Cristo? ¿Ah? El presente ministerio de Cristo es, oye bien, a nuestro favor. Él está intercediendo por nosotros. Él está a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. Él está como sumo sacerdote sentado, intercediendo por nosotros. Y es eso, ese presente ministerio en nuestro favor, el que nos asegura nuestra continua bienvenida delante de Dios. Cuando Dios dice, tú vienes en Cristo, pasa confiadamente, estás en tu casa, echa mano de todo lo que ocupes. Necesitas misericordia, tómala. Necesitas gracia, tómala. ¿Qué más? Sabiduría, tómala. Porque Dios vuelve y ve a Cristo plenamente satisfecho. Por eso es que a partir de Cristo Dios está en buena voluntad para con los hombres. Por eso es que a partir de Cristo el mensaje es uno, el mensaje de la reconciliación. Es el mensaje del perdón, es el mensaje de Cristo, ese es el evangelio, mi querido hermano. Ese es el evangelio, esa es la verdad presente. Así que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote y su presente ministerio en nuestro favor nos asegura nuestra continua bienvenida delante de Dios. Y ahora voy a decir lo siguiente. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo era mantenido a distancia. No se acerquen, el que se acerca muere. No podían tocar ni siquiera el monte, ¿se recuerdan?
No se acerquen, eso lo revela muy bien. Yo les envío a ustedes a decir que escudriñaran esa carta a los hebreos. Yo no sé quién lo hizo, pero ahí está todo lo que yo estoy hablando. No se acerquen, decía, en el Antiguo Testamento. Pero resulta que en Cristo somos llevados cerca por medio de la sangre de su cruz. Somos llevados cerca. Esa es la verdad presente, querido. Ese es el aspecto que estoy hablando. Ahora en Cristo somos llevados cerca por medio de la sangre de su cruz. Es decir, por ello somos invitados a acercarnos, queridos hermanos. Esta exhortación presupone entonces que todos los creyentes somos ahora sacerdotes, como dije, ya que se nos dice que tenemos entera libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Amados, durante la economía judaica, el pueblo común tenía prohibido entrar en el santuario y en el lugar santísimo. Ellos no podían, era una prohibición. Ellos no podían entrar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Solamente en los atrios, que era la parte de afuera. Era la parte de afuera. ¿Y quiénes podían entrar al lugar santo? Solamente los sacerdotes. Porque ellos tenían que ir a hacer, es decir, a seguir las instrucciones de Dios. Ellos tenían una función. El fuego no podía apagarse. Ellos tenían que cambiar los panes. Tenían que hacer cosas. Solamente los sacerdotes. Y en el lugar santísimo nadie, excepto el sumo sacerdote, y una vez al año, siguiendo todos los rituales, todas las instrucciones de Dios. Eso fue durante la economía judaica. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora todo ha cambiado. Es decir, Dios no tiene un lugar especial donde solo una casta especial de hombres pueden aproximarse a Él. En vez de ello, todos los creyentes pueden acudir a su presencia por fe en cualquier momento y desde cualquier lugar de la tierra. Oh, mi hermano, dale un aplauso al Señor. Donde hay remisión de los pecados, ya no se necesita más ofrenda. Ya con esa ofrenda se logró la remisión de los pecados. Ya con ese derramamiento de sangre fue suficiente. Todo ha cambiado. Ay, mi hermano, cómo yo quisiera que tú entiendas esto, para que no te pierdas. Cada vez que tú vas, es decir, tú puedes ir a Dios en el momento que tú quieras. Donde tú quieras. Donde tú quieras puedes ir a Dios. Puedes entrar a su presencia. Yo me encontré unas letras que me gustó mucho, cuyo autor es desconocido y aplica muy bien a esto. Y quiero leer. Escuchen con atención. A través del velo, Dios me invita a entrar por el nuevo y vivo camino. Sin temblorosa incertidumbre penetro. Con libertad su invitación atiendo. Ahí con Cristo mi Dios encuentro sobre el propiciatorio a mi Dios. Todo el valor que ante Él poseo es de la sangre el valor. Al acudir y adorar a mi Dios, a Cristo presento las primicias. A Él Dios con gozo contempla y en Él tengo aceptación. Hermano mío, demos gracias a Dios por Jesucristo. El versículo 22, por favor. Dice, acerquémonos una vez más con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados, primero, acerquémonos.
Este es el privilegio del creyente. Un privilegio adquirido a precio de sangre. Cada vez que tú te acercas, tienes que tener conciencia del precio tan alto que se pagó para que tú ahora puedas entrar. ¿Saben cómo se entra? Por la fe. Donde quiera que tú estés, en una habitación, en tu casa, entras por la fe. Cerrada la puerta de la habitación, tú entras por la fe y tienes plena conciencia del precio tan alto que se pagó. Glorias sean dadas a Dios. Acerquémonos. Yo pido al Espíritu que pueda implantar estas palabras en ti. Que Él impronte estas palabras dentro de ti. Acerquémonos. Qué privilegio tenemos los creyentes. Pero es un privilegio adquirido a precio de sangre. Mis hermanos, cuán maravilloso, más allá de todas las palabras, es que seamos invitados a una audiencia, no con las celebridades de este mundo, sino con el soberano del universo. ¿Quién es importante para ti en este mundo? Y que resulta que esa persona te envía una invitación para que vayas a su casa a tener una cena con él, con esa persona. ¿El presidente de qué nación? El líder importante, el futbolista, que te envía una invitación y te dice: para ti, para tu esposa, queremos cenar con ustedes. ¿Qué ropa te pondrías? ¿Cómo te prepararías para esa invitación tan especial de esas personas tan especiales que tú admiras y que te han invitado a ti? ¿Cómo te prepararías? ¿Irías informal? ¿Irías sin asearte? ¿Irías sin presentarte? Aquí me detiene el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola del gran banquete y que envía a llamar a los invitados? Yo voy a adelantarme a lo que quiero decir. Y una vez que la casa estaba llena, llegó el que envió a invitar. Y encontró a uno que no estaba vestido para esa ocasión. ¿Saben ustedes qué era lo que pasaba en ese entonces? O sea, que el que invitaba era el que les entregaba el atuendo que debían vestir. El que invitaba les daba el traje. Que sean así las invitaciones de hoy, que te inviten y te den el traje. Pero quiere decir que esa persona no recibió el traje, lo rechazó y dijo: no, yo me quedo con el mío. No seas sabio en tu propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Hay personas que andan ocultas en sus andadas y no las exponen porque no quieren oír lo que hay que decirles. Entonces se esconde: sí, soy yo y punto, yo juzgué este asunto y lo hago y ya. Pero de los sabios que consultan, que se acercan, que buscan para pedir el consejo, que buscan a una persona madura que les instruya en un consejo. Miren, yo soy testigo durante más de 2 décadas de ver personas que hemos aconsejado y que han obedecido, es decir, han seguido ese consejo y les ha ido bien. Ellos han tomado sus propias decisiones,
pero han escuchado el consejo y les ha ido bien. Y también conozco todo lo contrario. Ese consejo no vale nada, yo quería impresionar para que me dijeran lo que yo quería oír, yo sé que tengo la razón, mira, y ve ahora dónde están, el diablo se los está llevando. Escúcheme, la medida en que valoramos la invitación se ve en la manera en que respondemos a ella. Voy a repetir, la medida en que valoramos la invitación se ve en la manera en que respondemos a ella. En este pasaje que nosotros tenemos aquí, hay una cuádruple descripción de cómo deberíamos acicalarnos, es decir, prepararnos espiritualmente para entrar en la sala del trono. Y dice ahí el texto, con corazón sincero. Así debemos acercarnos a Dios, con corazón sincero. Es decir, tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora bien, ¿cómo me acerco? Bueno, uno, con corazón sincero. Voy rápido para terminar. El pueblo de Israel se acercaba a Dios con su boca y le honraba con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. Ustedes recuerdan en Mateo 15:8, si quieren proyectarlo y después regresan al pasaje, estoy en la parte final. Mateo 15:8, rapidito, hijos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo debo acercarme? Número uno, con corazón sincero. Eso significa, mi hermano, que nuestro allegamiento debería ser con una sinceridad absoluta. No hay nada que ocultar. No le cambie el tono a Dios. Llegue con sinceridad. Número dos, dice el texto, en plena certidumbre de fe. Es decir, nos acercamos con una absoluta confianza en las promesas de Dios y con la firme convicción de que tendremos una acogida de gracia en su presencia. Usted entra con corazón sincero, entra en plena certidumbre de fe, aferrándose solamente a Cristo. Aferrándose solamente a Cristo. Nada más. Número tres, con los corazones purificados de mala conciencia. Y esto es bien importante, con los corazones purificados de mala conciencia. Esto puede conseguirse solo mediante el nuevo nacimiento. Oye bien, en el momento en que confiamos en Cristo, nos apropiamos del valor de su sangre. Hablando en sentido figurado, rociamos nuestros corazones con ella, como los israelitas rociaron sus puertas con la sangre del Cordero de la Pascua. Esto nos libra de una mala conciencia. Hermano mío, nuestro testimonio es: la conciencia no nos condena más, porque la virtud de su sangre preciosa nos lavó y purificó de una vez para siempre. Así que limpios delante de la presencia de Dios, porque entramos en Cristo. Así que entramos con los corazones purificados de mala conciencia. Y número 4, dice ahí, y los cuerpos lavados con agua pura. De nuevo encontramos aquí un lenguaje simbólico. Nuestros cuerpos representan nuestras vidas. El agua pura puede referirse bien a la palabra, al Espíritu Santo, o al Espíritu Santo empleando la palabra para limpiar nuestras vidas de toda la contaminación diaria. De toda la contaminación diaria. Es importante entender esto, amados. Somos purificados una vez por todas de la culpa del pecado mediante la muerte de Cristo. Pero somos lavados una
y otra vez de la contaminación del pecado por el Espíritu mediante la palabra. Y aquí voy a recordar rápidamente San Juan 13:10. San Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino, ¿qué dice? Lavarse los pies. Ojo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí se estaba refiriendo a Judas. Muy bien. Pero vean ustedes que dice: no necesita sino lavarse los pies, haciendo alusión que en este mundo hay mucha suciedad y que nosotros tenemos entonces que estar lavándonos constantemente, oye bien, de la contaminación que hay en el mundo. Y esto solo se logra por el Espíritu mediante la palabra, que es el agua pura. Así, amados, podríamos resumir los 4 requisitos para entrar en la presencia de Dios: sinceridad, certidumbre, salvación y santificación. Esos son los 4 requisitos: sinceridad, certidumbre, salvación y santificación. Así es como podemos acercarnos. Y termino entonces diciendo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar ¿hasta dónde? El lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Hermano mío y hermana, tenemos libertad para entrar hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, y encontrar todo lo que se necesita de Dios, porque Dios está en buena voluntad para con los hombres. Demos gracias a Dios, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y como dije la vez pasada, Dios ya no hace memoria, ya no recuerda los pecados. Ahora es importante que nosotros lo entendamos, para que nosotros no vayamos a tener una conciencia de pecado, sino más bien una conciencia de que hubo uno, es decir, el Señor Jesús, que derramó su vida para la remisión de nuestros pecados. Así que ahora, ya redimidos, tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.